Bienvenidos un dúo Moon S a su canal favorito, donde desentrau más menos amos todos los secretos y dramas de nuestras producciones otomanas predilectas. Si eres de los que se enganchan fácilmente con una buena historia de amor, celos, venganza y esas miradas que lo dicen todo, des tú, ese en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en el corazón superíndice 3N de uno de los temas que Moon S nos conmueve, el desamor, esas rupturas que dejan una huella imborrable y, a veces incluso, nos hacen dudar de si el amor de verdad existe. Copyright pasa cuando vemos a nuestros personajes favoritos ahogarse en lágrimas por un amor perdido. Hoy vamos a explorar esas separaciones que nos han dejado con el corazón superíndice 3N en un pu más menos o, esos momentos en los que nos preguntamos, ¿de verdad, no lo va a superar? Y para ello, vamos a analizar algunas series donde el dolor del desamor se vive a flor de piel. Asuke ponte CU superíndice 3 modo, prepara tu cafú copyright turco y acompug, u con diéresis más menos ame en este viaje por las profundidades del corazón superíndice 3N roto. Y antes de comenzar no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros superíndice 3 videos. Empezamos. Hoy vamos a hablar de amores que no se olvidan, de esas separaciones que nos dejan con el alma hecha pedazos. Y para empezar este viaje, vamos a hablar de una serie que a muchos de nosotros nos dejó superíndice 3 sin aliento, Senú con diéresis al cap, o como la conocimos en muchos lugares, Llamas a mi puerta. Esta serie, que mezcla comedia romántica con un toque de drama, nos presentó superíndice 3 a Eda YLDZ y Serkan Bolat, interpretados por la encantadora Anderu Parrafoel y el carisma Tico Kerem Bursin. Si bien la serie en su es un festival de escenas románticas y momentos divertidos, hay un punto en la trama donde el desamor golpea con toda su fuerza. ¿Recuerdan cuando Serkan pierde la memoria y olvida por completo a Eda? Ese momento, amigos, es el ejemplo perfecto de un dolor que parece insuperable. Eda lucha con todas sus fuerzas para recuperar el amor de Serkan, y nosotros, como espectadores, sufrimos con cada uno de sus esfuerzos fallidos. Vemos a una Eda desolada, pero también copyright N a un Serkan que, a pesar de no recordar su historia con ella, siente una conexión superíndice 3N inexplicable, una especie de eco de ese amor perdido. La trama nos hace preguntarnos, ¿CU superíndice 3 mo puede uno superar el olvido de la persona que Moon S amas? ¿CU superíndice 3 mo reconstruir un amor desde cero? La química entre Ande y Kerem en esta serie fue tan poderosa que incluso se trasladó superíndice 3 fuera de la pantalla, haciendo que el público se involucrara a Moon S en la historia. Y justo aquí quiero introducir un poco de nuestra historia, pues en el título mencionamos a Kerem ahogado en llanto y a Ande revelando algo. Y es que si bien en la ficción superíndice 3N vivieron un desamor doloroso, en la vida real la pareja protagonizó superíndice 3 un noviazgo que terminó superíndice 3 por la misma razón superíndice 3N por la que sufrieron sus personajes, aunque claro, sin la copyright dida de memoria. A pesar de no haberlo superado del todo, Ande llegó superíndice 3 a revelar que le dolió superíndice 3 mucho la forma en que terminó superíndice 3 todo con Kerem. Y vaya que nos hizo sufrir a muchos. Ahora volviendo a la serie, hay un detalle particular que es interesante, y es CU superíndice 3 mo la música juega un papel fundamental en la narrativa. Cada canción superíndice 3N parece amplificar las emociones de los personajes, haciendo que nuestro dolor como espectadores sea aún mood ese intenso. El tema principal, Senú con diéresis al cap, es como un mantra que nos recuerda el amor que fue y que podrá ser. Sin duda una serie que nos muestra que a veces, el dolor del desamor es tan fuerte que parece que nunca podrá ser superado. Cambiando de tercio y de geu copyright nero, aunque no de intensidad en el dolor, pasamos a Karasevda, una serie que nos sumerge en un drama pasional que te corta el aliento. En esta producción superíndice 3N, que en Spau más menos se tradujo como Amor Eterno, Burakuzu Párrafo y Bit y Nesliana Tagul dan vida a Kemal y Nian, dos almas gemelas separadas por las garras del destino. Aquí no hay copyright dida de memoria, sino una barrera social y familiar que parece insuperable. Y es que cuando Nian se ve obligada a casarse con el poderoso y despiadado Emir Kozkoilu, todo el mundo de Kemal se desmorona. El desamor que siente Kemal es como una herida abierta que nunca cicatriza. Lo vemos transformarse en un hombre amargado, impulsado por la venganza, pero siempre en el fondo, aferrado al recuerdo de su amor por Nian. La química entre Burak y Neslian es magnu copyright tica, y cada escena en la que se cruzan es una explosión superíndice 3N de tensión superíndice 3N y pasión superíndice 3N contenida.
Kara Sebda nos muestra que a veces el amor no es suficiente para superar todos los obstáculos, y que el desamor puede convertirse en una fuente de dolor y resentimiento que nos consume por dentro. ¿Y CEU superíndice 3 mo olvidar la interpretación superíndice 3 n de Neslian Komonian? Una mujer que a pesar de estar casada con otro hombre, no puede olvidar al verdadero amor de su vida. Sus lágrimas, su mirada perdida, nos hacen sentir su dolor como si fuera nuestro. El desarrollo de la trama es un crescendo de emociones que nos llevan desde la angustia hasta la desesperación superíndice 3n. Kara Sebda no es solo una serie romántica, es un drama psicológico superíndice 3 jico que explora los límites del amor, el sacrificio y la venganza. Y como dato curioso, esta serie fue un FENU superíndice 3 meno mundial, ganando numerosos premios y siendo traducida a muchos idiomas, demostrando que el dolor del desamor es un sentimiento universal que conecta a personas de diferentes culturas. Ahora, vamos a adentrarnos en un terreno un poco más turbio con U con dieres y sucur, conocida también copyright N como el pozo. Su copyright que puede parecer un cambio brusco, ya que esta serie es principalmente un drama de acción superíndice 3n y crimen, pero AQ también copyright en el desamor juega un papel importante, aunque de una forma diferente. Aras Bulut y Grado Sinemli, en el papel de Yamau párrafo Val, un joven que decide abandonar su pasado en el mundo de Lampa, se ve obligado a regresar a su barrio natal, Ukondieres y Sukur, cuando su familia se ve amenazada. En medio de este caos, Yamau párrafo se reencuentra con su amor de la infancia, Sena, interpretada por Dylan Ukondieres y Siu párrafo Ekdeniz. Su historia de amor es intensa, pero marcada por la violencia y el peligro. La relación superíndice 3n entre Yamau párrafo y Sena nos muestra que a veces, el amor no es suficiente para protegernos del dolor. Sena se debate entre el amor por Yamau párrafo y el miedo a las consecuencias de su vida en el crimen, lo que lleva a un sufrimiento que parece no tener fin. No es un desamor clásico en el sentido de una ruptura, sino un amor atormentado por las circunstancias, por el mundo en el que les toca superíndice 3 vivir. El dolor de ver a la persona que amas en peligro, de no poder protegerla, es una forma de desamor que no podemos ignorar. En U con dieres y sucur, el desamor se presenta como un elemento muy del drama, un ingrediente que aún más menos de complejidad y profundidad a la historia. Y a pesar de ser una serie centrada en la mafia y la acción superíndice 3n, los momentos de vulnerabilidad de los personajes, especialmente los relacionados con el amor, son los que nos conmueven. Uno de los aspectos muy interesantes de esta serie es su banda sonora, con canciones que reflejan a la perfección superíndice 3n la tensión superíndice 3n y el drama de la historia. Y si bien no es una serie que se centre exclusivamente en el desamor, nos muestra que este sentimiento puede manifestarse de diferentes formas, incluso en los contextos inesperados. La tragedia, el peligro y el amor se entrelazan, recuerdo un donos que incluso en el infierno, el corazón superíndice 3n puede sufrir por un amor perdido o imposible. Y ahora, para cambiar un poco el panorama, pero sin dejar de lado el tema del desamor, vamos a hablar de Aik Laftan an Lamaz, conocida como Ayat, Amor sin palabras. Esta serie, protagonizada por Ande Eru párrafo y Burak Deniz, nos presenta una historia muy ligera, pero no por ello menos emotiva. Ande interpreta a Ayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo, y Burak es Murat, un hombre de negocios con un corazón superíndice 3n de piedra, al menos al principio. La relación superíndice 3n entre Ayat y Murat es un vaibu copyright n de sentimientos, desde la atracción superíndice 3n a la desconfianza, pasando por los malentendidos y los celos. Aunque la trama se centra en la comedia romántica, también copyright n hay momentos de desamor que nos tocan la fibra sensible. Cuando los secretos de Ayat salen a la luz y Murat se siente traicionado, vemos CEU superíndice 3 mo el dolor de la decepción superíndice 3n puede ser tan fuerte como el de una ruptura. A pesar de que la serie tiene un tono muy ligero, el sentimiento de dolor ante la traición superíndice 3n, la copyright dida de confianza, es algo que todos podemos entender. Y como en Llamas a mi puerta, la química entre Ande y su coprotagonista vuelve a ser el plato fuerte. La forma en que sus miradas y gestos transmiten la tensión superíndice 3n entre sus personajes, hace que la audiencia se enganche a la historia. Un dato curioso es que la serie tuvo una gran popularidad en varios países de Latinoamérica copyright rica, demostrando que las historias de amor y desamor, aunque ambientadas en diferentes culturas, siempre tienen un eco en nuestros corazones.
Aku el desamor se presenta como un obstáculo muy es en el camino hacia el amor verdadero, un paso necesario para que los personajes aprendan a valorar lo que tienen. Nos recuerda que el camino hacia la felicidad no siempre es fácil, y que a veces el dolor es necesario para apreciar la alegría. Por último, pero no menos importante, vamos a hablar de Zalim y Grados Estambul, conocida en España más menos como Ciudad Cruel. Esta serie nos muestra un drama familiar con un trasfondo de intrigas y ambiciones, donde el desamor también copyright se hace presente. La historia gira en torno a la familia Karau Parra Foay, una familia rica y poderosa que vive en Estambul, y la familia Ilmaz, una familia humilde que se traslada a la ciudad en busca de una mejor vida. La relación superíndice 3N entre Zen Karau Parra Foay y Cemre Ilmaz, dos Ju superíndice 3 benes de diferentes mundos, es el núcleo de esta historia. Su amor es prohibido y lleno de obstáculos, y en varias ocasiones se ven obligados a separarse, lo que genera un dolor que traspasa la pantalla. El desamor que sufren Zenk y Cemre es el resultado de las diferencias sociales, las intrigas familiares y el egoísmo de los adultos. Aku vemos CU superíndice 3 Mo el amor puede ser víctima de las ambiciones y los prejuicios de los DMS. La serie nos muestra que a veces el desamor no es solo una cuestión superíndice 3N de corazones rotos, sino también copyright en el resultado de fuerzas externas que se empeñan más menos en separar a las personas. En Zalim y Grados Estambul, el desamor no es solo una trama romántica, sino un elemento ese que nos muestra lo cruel que puede ser la vida, especialmente cuando las personas anteponen sus propios intereses al bienestar de los DMS. Y aunque la serie es llena de drama, intriga y venganza, los momentos de vulnerabilidad y sufrimiento de Zenk y Cemre son los que nos conmueven. Es un recordatorio de que incluso en el mundo cruel, el corazón superíndice 3N humano siempre será capaz de sentir dolor por la copyright vida del amor. Y bien, mis queridos apasionados de las series turcas, hemos llegado al final de este viaje por los desamores intensos de nuestras producciones otomanas favoritas. Hemos visto que el desamor puede manifestarse de muchas formas diferentes, desde la copyright vida de memoria hasta las barreras sociales, pasando por la traición superíndice 3N y las intrigas familiares. Todas estas historias nos han demostrado que el dolor del desamor es un sentimiento universal, capaz de conmovernos y hacernos reflexionar sobre la naturaleza del amor y la copyright vida. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan encontrado alguna serie que les haya recordado algún momento de su propia vida. Les invitamos a que nos dejen en los comentarios copyright otras series les han dejado con el corazón superíndice 3N roto y CU superíndice 3 Mo han superado, o no, esos desamores. Nos encanta leer sus opiniones y compartir experiencias. Y ahora, antes de despedirnos, no olviden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo, así que por favor, denle like a este video, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras superíndice 3 y más entregas. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 y a seguir disfrutando de nuestras series turcas.